Buenas tardes, hermanos, y bienvenidos a este pequeñito canal llamado César para Jesucristo. Sabed que tengo muchísimas ganas de grabaros este vídeo. Por fin me puedo sentar a leerlo tranquilamente con vosotros. Además, el tema es apasionante. Vamos a tratar de lo que es la creación del hombre, lo que es la naturaleza del hombre y la creación del hombre y cómo Dios concibió que fuese el hombre en un inicio. Y, y bueno, pues os dejo por aquí todo el catecismo que hemos ido grabando hasta ahora. Llevamos 3 vídeos. Os recomiendo muchísimo que les echéis un vistazo o que los veáis enteros si tenéis tiempo, mientras coméis, mientras cenáis, porque viene muy bien en estos tiempos de confusión general en el mundo y en la sociedad y en la iglesia, volver a las verdades más sencillas del catecismo, el llamado depósito de la fe, que la iglesia con tanto ahínco y con tanto cuidado ha custodiado a lo largo de estos 20 siglos. Y sabes que, bueno, pues debido a la cantidad tan grande de comentarios que está recibiendo el canal últimamente, pues no me da tiempo a contestarlos todos ni inmediatamente ni en el mismo día. Hay muchos todavía que tengo por contestar, al menos os pongo el corazoncito para que sepáis que os he leído. También emails me faltan por contestar, perdonadme todos, Raúl, Óscar, Jean-Marie, María Inés, todos hermanos, perdonadme, hago lo que puedo. También tengo mis obligaciones, entonces en la medida en la que tengo tiempo, espacio para poderos responder como merecéis, pues lo voy haciendo. Prefiero ir haciendo poquito pero bien que hacerlo todo de golpe. Nada más, hermanos, vamos a empezar. Ya sabéis que estos vídeos son largos, los del catecismo, porque merece nuestro tiempo. Es uno de los pilares de la vida cristiana, hermanos. Es uno de los pilares. Mirad, el micro va a sonar un poco, perdón. Fijaos. Es un trípode, es un trípode. Porque sabéis que 3 son los puntos mínimos necesarios para establecer un plano, una estabilidad. Bueno, pues esta metáfora nos vale también para la vida cristiana. La vida cristiana se fundamenta igual que un trípode, en la oración, en la acción y en la formación. El orden lógico sería oración, formación, acción, pero en realidad son igual de importantes las 3. De nada sirve rezar mucho, mucho, mucho si no dedicas tiempo a formarte tal y como Dios espera de ti. Porque si rezamos mucho, mucho, sin tener ni idea de quién es Jesucristo, ni de cuáles son las verdades de la fe, entonces no nos diferenciamos de los que rezan a otros dioses. Tenemos que formarnos, hermanos. Y, evidentemente, formarnos mucho sin rezar, pues es que caiga todo en saco roto, porque lo más importante es el amor, siempre, siempre, siempre. Entre fe, esperanza y el amor, dice Pablo, lo más importante es el amor. Y la oración acrecienta nuestro amor, a Dios y al prójimo, en ese orden. Porque yo amo al prójimo en la medida en la que yo amo a Dios. Ya que si yo amo a Dios y Dios ama al prójimo, cuánto me gusta hacer lo que Dios hace, a quien amo, que es amar al prójimo. Por eso también el ama a tu prójimo como a ti mismo. Si tú no te amas a ti mismo, no vas a amar al prójimo. Yo me amo a mí mismo porque sé que Dios me ama. Yo, amando a Dios, me amo más fácil a mí mismo y por tanto al prójimo. En fin, hermano, vamos a empezar. Nos quedaría la acción. La acción es muy importante. La acción, hermanos. Decía San Francisco de Asís, hay que evangelizar incluso usando la palabra, es decir, sobre todo con las obras. Decía Santiago en la carta de Santiago, del apóstol Santiago, decía, dime cómo son tus obras y te diré cómo es tu fe. ¿Mm? Sabed que la Iglesia siempre ha defendido fe y obras. No te salvas por la fe solamente, no te salvas solo por las obras. El Señor tiene en cuenta todo lo que tú eres. No vamos al cielo por nuestras obras, pero no vamos al cielo sin nuestras obras. Por eso nuestras obras un poco establecen la cualidad, la naturaleza de nuestra corona eterna. El cielo es como un vaso lleno en el que cada vaso es distinto. Por eso es maravilloso el cielo. Vale, pues dicho todo lo cual, esta breve introducción, vamos a ver los puntos desde el número 49 hasta el número 69. Son 20 puntos. Entonces, bueno, voy a intentar ir lo más ágil posible, lo cual me cuesta, porque de forma natural tiendo a enrollarme, pero pero también, aunque vayamos lo más ágil posible, voy a intentar pues ir sacando reflexiones extra como suelo hacer siempre, ¿no? Animándoos a comentar lo que queráis, animándoos a corregirme si en algún punto veis que
necesito perfeccionar más algo, pues decidme, ¿vale? Porque todos somos imperfectos precisamente porque caminamos hacia la perfección. Aquello que es perfecto es lo que no puede mejorar, lo que no puede perfeccionar. De hecho, perfecto, etimológicamente, significa hecho hasta el final. ¿Vale? Vale. Pues vamos a empezar ya, hermanos. Estamos en el capítulo número 2 de la primera parte, que trata sobre el credo, a su vez, el primer, digamos, segmento del catecismo. Fijaos, aquí os voy a poner el índice, os lo voy a dejar en la descripción el índice, pero vamos, tenemos 3 segmentos: de la doctrina, instauración de las fiestas y breve historia. Entonces, bueno, pues en ese primer segmento tenemos 5 partes. Estamos en la primera parte, que es el credo, y estamos en el capítulo número 2 todavía. El primer capítulo nos habla del credo en sí, nos lo pone. Como veíamos, sabemos que cada una de las 12 sentencias del credo nos cuenta la tradición de la Iglesia que la dijo cada uno de los 12 apóstoles, teniendo en cuenta que los otros 11 creían en ellas. Es decir, vamos a decir cada uno una frase en la que todos creamos. Y dijeron, fulanito una, fulanito otra, fulanito otra. Y así se formó el credo de los apóstoles. Por eso es algo que no puede variar, nunca, jamás. Y por eso nunca ha variado desde el comienzo. Porque es lo que los propios apóstoles, los testigos máximos y más amigos del Señor, ya no os llamo siervos, os llamo amigo, porque todo lo que he oído a mi Padre os lo he dado a conocer. A quienes les perdonéis los pecados les quedan perdonados, etcétera, etcétera, etcétera. Pues estos 12 apóstoles, estos 12 hombres de hace 20 siglos, nos dejaron estas convicciones personales por las cuales dieron la vida, como el Señor, asegurando que era verdad, que lo habían visto y oído con sus propios ojos y oídos. Número 49, hermanos. Está este segundo capítulo, que nos habla de la primera creencia de los 12 apóstoles. Creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Vimos por dentro que tenía un primer epígrafe largo de Dios Padre y de la creación en general, es el vídeo número 2 de la lista. Luego de los ángeles, el vídeo número 3, y ahora del hombre. ¿En qué se diferencia el hombre fundamentalmente de los ángeles? ¿En qué se diferencia? En que es material, y también se diferencia en que puede engendrar nuevos hombres. Dios comparte con nosotros su capacidad creadora. Evidentemente nosotros, cuando tenemos hijos, yo no tengo hijos, pero los seres humanos que han tenido hijos, cuando crean un hijo, no lo crean ellos. El alma se lo infunde Dios. Incluso el cuerpo y el ADN también es Dios el que procura cuál es la mezcla de los dos gametos. El hombre solamente pone su colaboración. Es precioso, igual que en la vida cristiana. Dios da su gracia y el hombre colabora con la gracia. En la medida en la que tú colaboras, Dios puede derramar gracias sobre ti. Si el hombre no colabora, Dios no puede hacer nada. Si el hombre colabora mucho, Dios puede hacer milagros, como han hecho tantos santos en la historia. Pues eso son 2 características bastante diferentes, ¿no? Bastante diferentes. La primera, que somos materiales, con las implicaciones que eso tiene. Además de ser espirituales, somos materiales también. Y que podemos co-crear, de alguna manera, con Dios. Bien, pues vamos allá, hermanos, vamos allá. El numeral número 49 nos dice: ¿cuál es la criatura más noble que Dios ha puesto sobre la tierra? Porque ya vimos que la más noble son los ángeles. Sin embargo, sobre la tierra es el hombre. Dice, la criatura más noble que Dios ha puesto sobre la tierra es el hombre. Bueno, deciros sobre esto la etimología un poquito brevemente de hombre, porque estoy cansado, hermanos, estoy cansado de que la palabra hombre no se identifique como sinónimo de hombre y mujer, como sinónimo de humano, ¿vale? En latín, la palabra homine significa humano, persona humana. Por eso tenemos todo, el Homo erectus, Homo ergaster, etc. Vamos a ver un poquito cómo encajar el tema de Adán y Eva con el tema de la evolución, de la llamada evolución. Lo vamos a ver, tranquilos, no temáis. Porque Benedicto XVI dijo que la verdadera religión es aquella que no contradice la razón. Y vamos a ver qué sabemos a ciencia cierta a través de la razón, en el estudio de la vida y la evolución no solo del ser humano, sino de las especies, y la evolución de la materia. ¿Qué puntos son verdaderamente ciertos y qué puntos son verdaderamente ideológicos? De manera que puedan distorsionar nuestra noción de la religión y de nuestra vida cristiana. ¿De acuerdo? Y vamos a ver la etimología. Homine
Significa humano en latín. Punto. Por eso se puede decir abiertamente humano como sinónimo de hombre y mujer. Y se puede decir hombre, que también viene de homine, como sinónimo de hombre y mujer. De hecho, nomine se dice nombre. Fémina evolucionó la H, de la F como farina, harina. Pues fémina evolucionó a hembra. ¿De acuerdo? Es decir, hay un bra, nombre, homine, hombre, homine. Es normal la evolución. De la palabra homine sale humano y sale hombre. Y ambos significan hombre y mujer. Lo que pasa es que también la palabra hombre significa varón, que viene del latín vir, de ahí viene virilidad, de ahí viene virtud también, curiosamente. Un hombre, hermanos, un hombre de verdad, un hombre virtuoso, es el que tiene dominio de sí, ¿vale? No los que se parecen a los animales. Esos siguen siendo hombres, pero solamente en esencia, no en los accidentes, no en sus acciones. ¿De acuerdo? La palabra mujer viene de mulieris, de ahí procede molusco también. Ideológicamente se critica, ¿no? Porque significa como blando, pero se critica porque parece, en esta guerra de sexos en la que estamos hoy en día, satánica, una guerra en la que nos quiere enfrentar a dos elementos de la realidad, de la creación terrena de Dios amoroso y sabio, creación de dos seres humanos en la misma dignidad, que estamos llamados a la comunión y al amor en nuestras diferencias, pues evidentemente Satán nos quiere confrontar, ¿no? El divorcio, el aborto, el homosexualismo, todo lo que sea enfrentar feminismo, machismo, no es de Dios, no da paz, no da amor, no construye, no da frutos de santidad, no da humildad, y es un veneno para el alma, hermanos, ¿vale? El que diga que mulieris procede de significa blanda y que hay que ver por eso la historia ha sido tan machista, pues que sepa que también significa tierno, ternura, donde parece que el hombre es como el rígido, ¿no? En esta, digamos, diferenciación de cada uno de los dos sexos, parece que la mujer es como más tierna. Quedémonos siempre con lo bueno que la historia nos trae. Quedémonos con lo bueno. Lo malo es la cizaña, ¿eh? Es la cizaña. Y yo la cizaña la ignoro. Dice el Señor, no arranquéis el trigo y la cizaña. No vaya a ser que cuando arranquéis la cizaña, arranquéis el trigo que está empezando a crecer. Bendito sea Dios. Porque Dios, que es justo, hace llover sobre justos e injustos. Y hace salir el sol sobre justos e injustos. Pues nada, si tú quieres pensar que la historia ha sido machista y que la mujer ha estado oprimida, etcétera, 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 cuando ha sido el cristianismo la que ha dignificado y entendido la dignidad de la mujer a través de la Santísima Virgen María, porque es Dios el primero que dignificó a la mujer a través de la Santísima Virgen María, pues allá tú, si quieres vivir con esa zozobra interior. Pero que sepas que la verdad es armonía. Es armonía entre los dos sexos. Y que los dos sexos están incompletos sin el otro. Por eso el cristiano, varón, que no tiene devoción a la Virgen, va como cojo, hermano. Va como cojo. Porque necesitamos a la madre. Necesitamos a la madre. Y la mujer necesita al varón. Necesita a Jesucristo. Son las dos figuras, hermanos. Las dos figuras de la humanidad perfecta. ¿Entendéis? Y Jesucristo, hombre, no hubiese sido posible sin la Virgen María. Así de claro lo digo. Dios no se puede hacer hombre si no es a través de un vientre. Y yo muchas veces me lo he preguntado, Señor, ¿por qué no hiciste al Hijo de Dios hembra? Pues por la sencilla razón de que hubiesen sido dos hembras perfectas. ¿Y el hombre y el varón? ¿Qué hubiese sido de él? ¿Qué hubiese sido de él? Es que Dios lo hace todo perfecto, hermanos. Lo hace todo perfecto. ¿Y sabéis por qué la Virgen fue concebida sin pecado original? ¿Y por qué la Virgen? Ya lo veremos luego en el futuro, pero me estoy viniendo arriba y bendito sea Dios. ¿Sabéis por qué la Virgen concibió a Dios, al Hijo de Dios, en su vientre? Por el Espíritu Santo, tanto que se ríen, se burlan, se mofan. Pobrecillos, pobrecillos, que se pierden la hermosura y la belleza de este maravilloso acontecimiento histórico. Porque Jesucristo, hombre que era, como ser humano, necesitaba de otro ser humano que no tuviese ninguna duda, jamás, de que él era de Dios. ¿Y hay alguna forma mejor que quedarse embarazada por la gracia de Dios?
sabiendo que no ha tenido relación con varón. No hay mejor forma, de hecho no hay ninguna otra forma de asegurarle a una persona humana de que otra es el Hijo de Dios. Es la única, hermanos, es la única. Así que, en fin, son muchas cosas, ¿vale? Son muchas cosas las que el Señor me regala. Y yo comparto aquí lo que puedo, porque no me da la vida, ni el tiempo, ni la fuerza. No tengo fuerza infinita ni tiempo infinito, tengo el que tengo. Hago lo que puedo, hermanos. Y cometo mis limitaciones y mis imperfecciones. Pero bueno, ya estáis ahí vosotros para decirme y decir a todo el mundo en qué podemos ir mejorando el canal. Ay, Señor. La criatura más noble que ha puesto Dios sobre la tierra es el hombre. El hombre, el ser humano. El ser humano, hermanos. Por eso también siento enfado cuando nos equiparan con los animales. Los animales son criaturas hermosísimas de Dios. Son criaturas puras que no pueden pecar. Tenemos tanto que aprender de ellas en ese sentido. Pero no pueden pecar no porque sean santas. No pueden pecar porque no tienen libertad. Porque no tienen libertad. Tienen libertad para entregar la vida por amor. Tienen libertad para reconocerse, para dialogar. Tienen libertad para rezar. No, hermanos. Los animales, todos nos hablan del Creador. Cuando tú observas las hormigas, puedes aprender, y lo decía San Francisco de Asís, y tantos santos que han considerado a la creación como reflejo de Dios. Observas a las hormigas, qué hermosura, qué armonía vivir en comunidad. Puedes aprender eso, te puede hacer pensar eso. Yo a veces cuando veo una planta que crece entre una grieta de asfalto, lo que me suscita esa imagen es pensar que lo que Dios crea crece en medio de cualquier adversidad y obstáculo. Es decir, que sí, que de la creación podemos ver vestigios de Dios. Podemos tener referencias a Dios. Sobre todo si estamos en gracia. Si no estamos en gracia, prácticamente no vamos a tener ninguna. Aunque el hombre que no está en gracia, decía San Ireneo de León, en el siglo II, que fue un discípulo de San Juan Evangelista. No me acuerdo cómo se llama el discípulo de San Juan Evangelista, que fue el maestro de San Ireneo de León. No me acuerdo, perdonadme. Pero bueno, este hombre, San Ireneo de León, decía que incluso el hombre que está empecatadísimo, en pecado mortal, enzarzadísimo, tiene consilia bona. Consilia bona es el plural de consilium bonum. Consejos buenos de Dios. Es precisamente lo que le puede llevar al arrepentimiento y a la conversión. Esos consejos buenos. No somos animales, hermanos. Cuando vivimos como los animales, somos más infelices que los animales. Cuando vivimos como animales, estamos insatisfechos, estamos inquietos, estamos tristes, estamos irascibles, estamos perdidos. Somos más que los animales. ¿Lo dijo Cristo? Pues vuestro Padre conoce a todos los pájaros del cielo, pues vosotros sois más que estos. Vuestro Padre los alimenta, vosotros sois más que estos. Claro que somos más que estos. Precisamente porque somos imagen suya. Precisamente porque tenemos libertad. Precisamente porque podemos amar a Dios. Precisamente porque encima podemos hasta co-crear con Dios. Precisamente porque podemos ser reflejo de la santidad de Dios. Por todas estas razones. Somos más que los animales. Pero ser más que los animales no significa que los animales sean objetos inertes. Y los podamos maltratar. Y los podamos utilizar como si fuesen rocas. O como si fuese... No. Le dijo Dios a Adán y Eva, someted la creación. Es decir, dominarla, pero con justicia, con equidad, con amor. Es lícito que comamos animales. Es lícito que cojamos la lana de los animales. Pero siempre con ternura, con blandura. Siempre respetando su ser. Hay una cosa que me parece hermosísima de todos los animales, que es que todos se agachan para comer, como dando gracias a Dios. No es que las den, es que a mí, que soy imagen de Dios, me suscita eso. Ver a un animal comiendo del suelo, me suscita agradecer a Dios cuando yo como. Porque en eso me parezco a los animales al 100%. En el comer, en el reproducirme, en el sueño,
en mi ser material. Había un profesor que decía, somos espíritus encarnados. A mí me gusta más pensar, somos espíritus carnales. Somos carne espiritual. Lo vamos a ver ahora en las siguientes preguntas. Porque si decimos que somos espíritus encarnados, podemos creer eso que creen los mormones o que creen los hinduistas de la reencarnación. Los mormones creen que el alma existió previamente al cuerpo y que se encarna en un cuerpo. Mentira. El alma se crea en el momento en el que hay fecundación. En el momento en el que hay una nueva cadena de ADN, Dios infunde una nueva alma a la realidad. Por eso decir espíritu encarnado parece que existía antes, ¿no? Espíritu carnal o carne espiritual, como queráis. El único espíritu encarnado es Jesucristo. Vale, ¿qué es el hombre? El ser humano. El hombre es una criatura racional compuesta de alma y cuerpo. Compuesta de alma y cuerpo. Cuidado aquí, porque tenemos históricamente los dualismos que pensaban que la carne es malísima, la carne hay que ver, la carne qué mala es. Yo soy solamente un espíritu, voy a espiritualizarme entero. Pues estás fastidiado, hombre, porque nunca te vas a poder desprender de tu carne. Tu carne es tu compañera, es tu hermano asno, que decía San Francisco de Asís. Tú eres tu carne y eres tu espíritu a la vez. Son principios que nos fundamentan. Y lo que nosotros hacemos con el cuerpo puede ser de tres maneras. Natural, antinatural o sobrenatural. Y tenemos que estar siempre entre lo natural y lo sobrenatural. Lo antinatural sienta muy mal al cuerpo y al espíritu. No quiero especificar qué clase de pecados, cada uno que piense los suyos propios. Yo estoy pensando en los míos propios. Pero lo que es antinatural perjudica al cuerpo y perjudica al espíritu. Lo que es natural beneficia al cuerpo. Lo que es sobrenatural beneficia al cuerpo y al espíritu. Bien. ¿Qué es el alma? El alma es la parte más noble del hombre, porque es sustancia espiritual, dotada de entendimiento y voluntad, capaz de conocer a Dios y de poseerle eternamente. Había entendido enteramente, que también. Eternamente. Bueno, esta definición me la voy a sellar a fuego porque nunca la había leído y es preciosa, perfecta, completísima, ¿no? El alma es la parte más noble del hombre porque es sustancia espiritual. Por eso es más noble que la material. Dotada de entendimiento y voluntad. Los animales, capaz de conocer a Dios. Los animales, y de poseerle eternamente. Los animales. Qué maravilla, hermanos, qué maravilla. Bueno, decir de la palabra sustancia, es una palabra muy importante en la historia de la filosofía. Sub es por debajo, ahí viene por ejemplo subacuático, pues por debajo del agua. En griego se dice hipo, por eso hipopótamo, potos es potable, agua, hipopótamo por debajo del agua. En griego se dice hipokeimenon, sustancia, y en latín substantia, ¿vale? Entonces, ¿qué es la sustancia? Filosóficamente, lo que hay por debajo. Lo que hay por debajo, es decir, tú puedes cambiarte el color del pelo, te pueden salir arrugas, puedes cambiar tu peso, pero hay una cosa que no cambia nunca en ti, tu sustancia. ¿Y eso qué es? Tu ser humano, hombre o mujer, tu nombre, no cambia. De hecho, os lo dije en alguno de los vídeos, a lo largo de la vida cambiamos la totalidad de la composición de nuestros átomos varias veces. La pared del estómago dura 2 semanas. Y cada 2 semanas se cambia. Y así todos los órganos del cuerpo, hasta llegar al esqueleto, que es lo que más tarda en cambiarse, que tarda 10 años en cambiarse. Pero se cambia. Hace 10 años yo tenía 20, ahora tengo 30. Pues hace 10 años, todos los átomos que estáis viendo no estaban aquí. No estaban en mi cuerpo. Tenía otros átomos distintos. Pero sin embargo mi sustancia era la misma. César, humano, varón. Por eso es una prueba de que somos más que materia. El que es materialista, qué tristeza, yo lo fui, yo lo fui. Pero es evidente que tenemos una parte en nosotros, que tenemos un principio en nosotros, que es espiritual. Porque además, la otra causa es que con nuestro entendimiento podemos conocer
con certeza verdades espirituales que no podemos ver con los ojos de la carne. Por ejemplo, todas las verdades matemáticas, todas las verdades geométricas, las conocemos con el espíritu de entendimiento, con el entendimiento espiritual. Jamás has visto tú un triángulo equilátero perfecto. Ni en un papel, ni en la pizarra, ni en una pantalla de ordenador. Porque siempre si te aproximas microscópicamente a los vértices de ese triángulo, encontrarás irregularidades. Y se puede decir con certeza y propiedad que ese triángulo no es equilátero porque es imperfecto. Sin embargo, tú sabes un montón de cosas con certeza absoluta acerca de ese triángulo que tú imaginas con tu entendimiento espiritual. Y lo visualizas. Y sabes que es un lado de 3 lados iguales, de 3 ángulos de 60 grados. Y puedes hallar un montón de verdades sobre él. La materia que nos compone cambia a lo largo de nuestra vida. Y sin embargo hay algo que permanece. Esa es la primera razón para que exista el espíritu. Para que sepamos con certeza que existe el espíritu. La segunda, que puedes conocer verdades completamente inmateriales. Que es un sinónimo de espirituales. Materiales, espirituales, carnales. Perdón, materiales, inmateriales, carnales, espirituales. Hermanos, somos cuerpo y espíritu. El que no cuida una de sus dos partes está fastidiado, está triste, está enfadado, está inquieto, está asustado, está desorientado, está perdido. Me da igual que solamente cuides tu parte material a que solamente cuides tu parte espiritual. Hay que cuidar las dos partes, porque las dos partes son tú. Y por eso el Señor nos va a resucitar en cuerpo y alma. Va a resucitar el cuerpo, decimos en el credo. Creo en la resurrección de la carne, porque Dios no hace las cosas a medias. Y como nos ha hecho compuestos de alma y cuerpo, nos va a resucitar en alma y cuerpo, porque Él lo puede hacer. Y porque para un ser humano, como somos tú y yo, nos resultaría muy raro vivir eternamente sin cuerpo. Para un ángel no, porque es así, pero para nosotros, en fin. Ay, Señor. ¿Puede verse y tocarse el alma humana? ¿Puede verse y tocarse el alma humana? ¿Qué creéis? Pues va a ser que no, ¿verdad? A ver qué nos comenta este catecismo de San Pío X. El alma humana no puede verse ni tocarse, porque es espíritu. Ya está. O sea, dejaos de... Ya está, es espíritu. El espíritu no se ve, hermanos. No se ve. Por eso no vemos a Dios. Por eso no vemos a los ángeles. Por eso no vemos con nuestros ojos las verdades espirituales. Otra verdad espiritual, por cierto. El concepto de no. Nunca lo habéis pensado. A mí, yo tampoco lo había pensado hasta que me lo dijo un profe. El concepto de no. Ese concepto de negación de algo no existe en el mundo material. En el mundo material todo es afirmación. Todo es cosas que hay que se afirman a sí mismas. Pero nunca vas a encontrar un no en la realidad. Sin embargo, lo conoces, porque es espiritual. Tu conocimiento y ese concepto. ¿Cómo vas a tú conocer algo inmaterial siendo completamente material? Locura. Afirmar. Por eso los materialistas dicen que todo es material, incluso el pensamiento, en fin. Es insostenible esa teoría, hermanos. Y reto a cualquiera a que me demuestre lo contrario. 53. ¿Muere el cuerpo? Perdón. ¿Muere con el cuerpo el alma humana? ¿Muere con el cuerpo el alma humana? ¿Vosotros qué pensáis? Pues evidentemente que no. El alma humana no muere jamás. La fe y la misma razón prueban que es inmortal. Fijaos, ¿eh? No solamente lo sabemos por la fe, que ya podría bastar, es que encima lo sabemos por la razón. Precisamente por todo esto que os digo, porque el alma, al ser imagen de Dios, no puede destruirse. Precisamente por conocer verdades inmateriales y eternas, no puede destruirse. Precisamente por la bondad de Dios. Vosotros de verdad pensáis, perdonad por el temblor, vosotros de verdad pensáis que Dios va a privar de la existencia a una criatura suya, eternamente. ¿Le va a privar de la existencia? Jamás. Aunque sea el mayor pecador del mundo, aunque no quiera estar con Dios, no le va a privar de la existencia. Porque Dios ya se ha comprometido con ese ser para que exista.
Fijaos lo que voy a decir. Ni Dios puede eliminar un solo alma racional. Precisamente porque no quiere. Porque ya lo vimos en el capítulo, en el vídeo número 2. La omnipotencia divina está circunscrita en su querer. Lo que Dios no quiere no lo hace. Hay un salmo que dice, el Señor todo lo que quiere lo hace. Punto pelota. Esa es la omnipotencia. Alá, el Dios musulmán, puede hacer el bien y el mal. Ese es el Dios de los musulmanes. Un Dios completamente distinto al nuestro. Nos dicen, no, son monoteístas, son iguales. Cero. ¿Vale? Yo no creo en un Dios que pueda ser bueno o malo según su antojo. Ni de Blas. De hecho, me enfada que se equipare algo tan hermoso, alguien tan hermoso, como es Jesús, con algo tan horroroso, espantoso y monstruoso. Me enfada. Y solamente me consuela, perdónales porque no saben lo que hacen. Solamente me consuela que mi mismo Señor Jesús también es testigo de eso y también es paciente. Mejor, es mucho más paciente que yo. Y aguantó la flagelación y aguantó toda la pasión. También durante toda su vida aguantó un montón de pesar en su corazón, porque él veía los pecados de todos, los tuyos también, los míos también. Cuánta paciencia, cuánto podemos aprender de el maestro. Es libre deciros también que mi abuela, que en paz descanse, ruega por nosotros, abuelita. Mi abuela tuvo la experiencia de después de la muerte. Vio el túnel y volvió. Os lo puedo contar, si queréis, un día con detalle, en otro vídeo, si me lo pedís en los comentarios. O si veo que puede ser procedente. Por eso yo desde pequeñito sé que es verdad, que hay vida después de la muerte. Aunque estuve luego muchos años siendo ateo. Pero mi abuela me lo contó y yo la creo. 54. Muy importante, hermanos. ¿Es libre el hombre en sus acciones? ¿Es libre el hombre en sus acciones? Sí, señor. El hombre es libre en sus acciones. Y todos nosotros sentimos dentro de nosotros mismos que podemos hacer una cosa o no hacerla. O hacer una en vez de otra. Es decir, podemos hacer esto o no hacerlo, o podemos hacer esto o esto. ¿Vale? Creo que no hace falta mucha explicación para esto, es una evidencia, ¿vale? No hace falta reflexionar. Yo muchas veces, mucho tiempo, pensé que el hombre estaba determinado, como yo era materialista, determinado por su estructura molecular. Si a mí me apetecen espaguetis boloñesa es porque mi cuerpo necesita hidratos de carbono, necesita tomate, necesita proteínas. Y por eso elijo espaguetis boloñesa, porque estoy determinado. Era una manera, en el fondo, de eludir cualquier tipo de responsabilidad. Yo negaba la existencia de la libertad y por tanto negaba la existencia del bien y del mal y por tanto negaba la existencia de la culpabilidad. Cuando estaba cargado de culpas, ¿entendéis? El hombre siempre quiere librarse de su culpa. Los psicólogos quieren decir al hombre, libérate de tu culpa. Maneras de librarse de la culpa. 1. No es malo eso que hiciste. Relativismo. 2. No existen ni el bien ni el mal. Relativismo de otro modo. 3. No fue tan grave eso que hiciste. Maquillaje. Tibieza. 4. No tuviste libertad suficiente como para elegir otra cosa. Eludir. 5. Perdón de Dios. La única manera de librarte de esas culpas. ¿Sabéis qué son los pecados, hermanos? Me gusta pensarlo de este modo, además de todos los modos que sabemos que podemos pensarlo. Un pecado es aquello que no pondrías en tu currículum. Eso que no le contarías a tu padre, que no le contarías a tu madre, que no le contarías a tus abuelos, eso que no le contarías a tus hijos que tú hiciste, todo eso, de lo que te avergüenzas, esos son los pecados. Todo eso que te cuesta tanto expresar,
todo eso que te cuesta tanto contar, son tus pecados. Por eso es tan maravillosa, sanadora la confesión. Porque confesarse es hacer lo más valiente que puedes hacer en tu vida. Algún día hablaremos de la confesión en sí. Podríamos hacer un programa de los 7 sacramentos, así. Se me ocurre. 55. Explicadme con un ejemplo la libertad humana. Allá va. Al decir yo voluntariamente una mentira, pienso que podía no decirla y callar. Y que podía asimismo hablar de otro modo, diciendo la verdad. Bueno, un ejemplo. Todos hemos mentido alguna vez. Que levante la mano el que esté libre de pecado. Que tire la primera piedra el que esté libre de pecado. Todos hemos mentido alguna vez. Se puede mentir diciendo una mentira o se puede mentir ocultando parte de la verdad. Lo cual es una media verdad, que es una media mentira, que es una mentira. Eso es lo que hace el demonio y sus secuaces, con su lengua bífida, dicen verdades y mentiras. Con su lengua bífida dicen verdades partidas. ¿De acuerdo? Y es muy grave, ¿eh? Es el 8.º mandamiento. Sabéis que los mandamientos están jerarquizados, de mayor a menor gravedad. Los 3 primeros para con Dios, los 7 siguientes para con los seres humanos. Y es el 8.º. O sea, hay el 7.º, el 6.º, el 5.º y el 4.º, 4 cosas para con los seres humanos más importantes. O sea, fijaos cómo de importantes son esas 4 cosas. Esos 4 mandamientos. Pero el mentir, hermanos... Mentir también, por cierto, es halagar a alguien, que lo sepáis. Yo cuando lo leí flipé, pero es verdad. Cuando tú halagas a alguien y le dices, hay que ver qué bien lo has hecho, ay, qué bien, me encanta cómo lo has hecho todo, pues sabed que seguramente esa persona lo podía haber hecho mejor y es un poco peligroso para el otro alma halagarle demasiado, ¿no? O sea... Hay que ser sencillos, hermanos. Decir sí, decir no. No hace falta ni exagerar para el mal ni para el bien. Mentir es no ajustarse a la realidad. De hecho, la verdad, la mejor definición que existe, es adecuación del entendimiento a la realidad. Humildad es caminar en verdad. Hay de aquellos que son falsos humildes, no los aguanto, ¿vale? No puedo. Es una gran obra de misericordia para mí soportar los errores del prójimo cuando esos errores son la falsa humildad. Yo voy a vestir de forma distinta para que no me comparen con los anteriores pontífices que ha habido. En fin. 56. ¿Por qué se dice que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios? ¿Por qué se dice que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios? Se dice que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios porque el alma humana es espiritual y racional, como la de Dios. Libre en su obrar, como la de Dios. Capaz de conocer y amar a Dios, como Dios. Y gozarlo eternamente. Perfecciones que son un reflejo de la infinita grandeza del Señor. Por eso lo decimos. Porque podemos pensar y diferenciar la verdad de la mentira. Porque podemos obrar el bien y el mal. Porque podemos conocer y amar a Dios. Y encima gozarlo eternamente. Es lo que nos diferencia de las otras criaturas y de los otros seres inertes. ¿En qué estado puso Dios a nuestros primeros padres? Bien, aquí entramos en todo un campo que me encanta. Porque yo de joven recuerdo que estudiaba mucho el tema de la evolución humana. Y a día de hoy, con lo que sé, hay 2 certezas que sé, ¿vale? 2 certezas que son innegables. La primera certeza, hay restos fósiles. De una evolución. ¡Una! Ahora veremos de qué naturaleza. Y no solamente de seres humanoides, sino también de otros seres. Sabemos, por ejemplo, que los mamíferos que están en las aguas, véase ballenas, delfines, orcas, narvales, leones marinos, etcétera, elefantes marinos, focas, todos esos mamíferos
que están en las aguas estuvieron antes en la tierra, antepasados suyos. Porque tienen partes en su esqueleto que así lo demuestran. Lo demuestran. Lo sabemos con certeza. Sabemos que las aves proceden de los reptiles, por una serie de huesos que tienen. Y sabemos que cuando se da una generación nueva, por eso siempre el huevo antes que la gallina, en esa nueva estructuración de ADN puede haber cambios, puede haber modificaciones. Ahora bien, ¿cuáles son la causa de esas modificaciones? El azar, una conducción de la sabiduría divina, una intervención de la sabiduría divina, muy difícil de saber. Y muy difícil de demostrar una cosa u otra. Os recomiendo un libro de Collins, maravilloso, que descubrió el genoma humano y que se convirtió al cristianismo. Y explica de forma maravillosa un montón de ideas acerca de esto. Ahora bien, esta es la primera certeza que tengo. Hay una progresividad en el desarrollo de los seres vivos en la Tierra, de todos los seres vivos. Ahora bien, la existencia como tal de tú y de mí, como seres humanos, capaces de elegir el bien y el mal, capaces de elegir la verdad y la mentira, capaces de conocer y amar a Dios, capaces de gozarle eternamente, es decir, con alma, eso, hermanos, es acción directa de Dios en la historia. Como también lo es la creación del universo, como también lo es la creación de la vida. Sabed que ningún científico, ni en la historia de la humanidad, pasada ni futura, va a saber y va a poder demostrar esas tres cosas. Esos tres misterios que Dios ha dejado ad eternum hasta el fin de los tiempos, perdón, hasta el fin del mundo, como testimonio de que Él existe. ¿Cómo se creó el universo? Jamás se podrá saber. El Big Bang lo descubrió un sacerdote, pero nadie va a saber por qué hubo un Big Bang. La creación de la vida, nadie va a saber cómo se empezaron a unir las moléculas para formar seres vivos. Las cadenas de aminoácidos para formar seres vivos. Nadie tiene ni idea. Es un misterio. De hecho, es un misterio para los materialistas que una forma de vida viva y una forma de vida muerta no tengan diferencias atómicas, moleculares. ¿Por qué algo que antes estaba vivo ahora está muerto cuando son exactamente iguales? Porque tu cuerpo, tus átomos, son exactamente iguales antes, en el momento antes de morir y en el momento después. Hay un instante en el que todo cambia, pero materialmente nada cambia. Y el tercer momento que nadie puede explicar es la existencia de nuestra realidad inmaterial en nosotros. Que eso no lo ha metido nadie. Sabéis, por ejemplo, que tenemos un antecesor que se llama Homo ergaster, que es el que va entre el Homo habilis y el Homo erectus, que estuvo haciendo herramientas. Sí, hacía herramientas, chicos. Hermanos, perdón. Hacía herramientas. Es que lo de chicos se me va porque soy profe y se me va. Hacía herramientas, el ser humano. ¿Vale? El ser humano no, el Homo ergaster. Hacía hachas, hacía algunas piedras así. ¿Sabéis cuánto tiempo estuvo haciendo el mismo tipo de herramientas? 1.200.000 años. 1.200.000 años. Como los pájaros hacen los nidos. Es decir, por instinto. Se parecía más ese Homo ergaster a un pájaro que a ti o a mí. Porque no tenía alma. No tenía capacidad de conocer o amar a Dios. Físicamente se parecía mucho a nosotros. Espiritualmente se diferenciaba infinitamente. ¿Entendéis, hermanos? Luego hubo otro momento en el que empezó el fuego. Empezó los sonidos de la boca. Empezaron las palabras. Pero no se sabe, hermanos, en qué momento.
empezaron a existir seres humanos tal y como nosotros. ¿Y qué fue aquello que lo ocasionó? Pues fue la acción de Dios, porque insufló el espíritu. ¿Por qué digo que es antes el huevo que la gallina? Muy sencillo, voy a intentar explicarlo lo más rápido posible. El ADN del huevo y el ADN de la gallina resultante de ese huevo es el mismo. El ADN no cambia. Ni cuando eres huevo, ni cuando eres pollito, ni cuando eres gallina. Tienes el mismo ADN. Sin embargo, una gallina, aquí, una gallina que pone un huevo, puede cambiar su ADN y poner un huevo de otra cosa distinta a una gallina. Por tanto, se puede afirmar que antes de una gallina siempre hubo un huevo del mismo ADN. Y se puede afirmar que no siempre antes de un huevo hubo una gallina del mismo ADN. Es decir, que el primer huevo de gallina no procedió de una gallina, procedió de algo que se parecía mucho a una gallina, pero que mutó y produjo un huevo de una cosa distinta. Pero la primera gallina adulta siempre provino de un huevo de gallina. De un huevo que era una gallina, quiero decir. En su etapa de huevo. ¿Entendéis? Fue antes el huevo que la gallina. Porque no hay cambio genético entre el huevo y la gallina, y sí hay entre la gallina y el huevo. Qué paradoja tan grande que esté prohibido en España. Está prohibido coger huevos de aves en peligro de extinción. ¿Y qué es un huevo sino un feto? Y matamos a 100.000 en España. Es satánico, hermanos, el aborto. Son sacrificios a Satanás. Como hacían las culturas antiguas. Sacrificaban hombres. Porque había manifestaciones sobrenaturales de demonios que estaban influyendo en la tierra. Y hoy en día los sacrificios humanos socialmente sean inadmisibles. Pero qué casualidad, oye. Aquellos indefensos, aquellos inocentes, aquellos que no tienen forma humana todavía, pero tienen espíritu humano. No tienen forma humana aparentemente, porque tienen toda la forma humana posible, que es ADN humano. Pero nada, oye, que van a aprobar en Estados Unidos que se les pueda matar incluso una semana después de nacer. Clama al cielo, hermanos, clama al cielo. Cuando me dicen, no, es que en toda la historia ha habido problemas. Sí, pero nunca tan gordos como hoy en día. Que está el mundo en las manos de Satanás, hermanos. Que el Señor le ha permitido pervertir a la sociedad hasta la saciedad. Y el que no lo ve es que está en sus garras. Y el que lo ve va a ser preguntado por Dios, ¿qué hiciste con eso que yo te hice ver? No te puedes quedar de brazos cruzados. O sea, un embrión no se considera ser humano. Un embrión de buitre leonado se considera buitre leonado. Te multan como rompas un huevo. De verdad, la indignación es total. La ira que siento es total. Ira santa. Ira santa, hermanos. Porque la ira es mala cuando es injusta. Es un pecado capital cuando es injusta. Pero la ira santa, la que sentía el Padre Pío ante la indignación, cuando delante de él, por ejemplo, alguien hablaba mal de la iglesia, les soltaba unos cortes que, madre mía, ¿eh? La ira santa que sintió Jesucristo cuando en el templo de Jerusalén se estaba robando, se estaba engañando con el dinero y nadie atendía a su corazón y a su Dios habitando en ellos. Sintió ira, ira santa. Ira que quiere la verdad, que no quiere el error. El aguijón de la carne de Pablo se piensa, por la tradición, que era la ira que tenía, el temperamento que tenía. Pues hermanos, yo de verdad, que haya 120.000 abortos en España al año es un escándalo. Es una sociedad enfermísima. ¿En qué estado puso Dios a nuestros primeros padres, Adán y Eva? Aquellos primeros seres humanos que existieron en la tierra. Dios puso a Adán y Eva en el estado de inocencia y gracia. Inocencia y gracia. Parecido a como nace un niño hoy, los que nacen.
Parecido porque estos nacieron sin pecado original. Más presto cayeron de él por el pecado. Dejaron de perder, o sea, dejaron de tener la inocencia y la gracia por el pecado. ¿Qué pecado fue? La desobediencia. Obediencia viene del verbo audire, audire. Obedecer es escuchar. Okay. No se puede obedecer sin escuchar. Y si escuchas la verdad y la ignoras, entonces estás desobedeciendo, claro. Estás siendo injusto. Por eso no podemos obedecer a la mentira, hermanos. No podemos ser ni papólatras, ni podemos ser borregos. Obedecemos a la verdad. O sea, tiene culpabilidad aquel que desobedece la verdad y el bien. Pero no tiene culpabilidad el que desobedece la mentira y el mal. Al contrario. Al contrario. ¿Dio el Señor otros dones a nuestros primeros padres? Espero que no se sature mucho el audio, porque de vez en cuando estoy viendo aquí la lucecita está verde. Ah, ¿veis que se pone roja? Entonces, bueno, perdonadme si hablo muy fuerte, pero es que son muchas cosas, hermanos. ¿Dio el Señor otros dones a nuestros primeros padres, además de la inocencia y de la gracia santificante? ¿Dio el Señor otros dones a nuestros primeros padres, además de la inocencia y la gracia santificante? Sí. ¿Sí? Fijaos. Además de la inocencia y de la gracia santificante, dio el Señor otros dones a nuestros primeros padres, que ellos debían transmitir junto con la gracia santificante a sus descendientes. Y eran... Ojo, esto no lo tenemos que aprender de memoria, ¿eh? Muy importante, porque a eso aspiramos. A eso aspiramos, a recuperar lo que perdimos por nuestra culpa. La culpa de nuestros primeros padres. La integridad. Integridad, es decir, perfecta sujeción de la sensualidad a la razón. La sensualidad no es mala en sí. La sensualidad que no está sujeta a la razón es malísima. Malísima. La sensualidad sujeta a la razón es maravillosa. Sujeta a la razón. La inmortalidad. Eran inmortales, hermanos. Eran inmortales. Yo lo sé a pies juntillas, me lo creo a pies juntillas. Porque desde que nos creó Dios, nos hizo a su imagen. Y el plan de Dios era que esos hombres estuviesen con Él eternamente y gozaran con Él eternamente tal y como Él los había creado. La inmunidad de todo dolor y miseria. La ciencia proporcionada a su estado. Es decir, que les había dado entendimiento, pero entendimiento profundo de las cosas. Por eso fue bien grave su primer pecado de desobediencia, porque ellos hablaban con Dios y veían a Dios que se les manifestaba. ¿Cuál fue el pecado de Adán? El pecado de Adán fue pecado de soberbia y grave desobediencia. Fijaos que el catecismo habla del pecado de Adán, no del pecado de Eva. ¿Cuántas veces las feministas o los feministas... Oh, es que la Biblia es machista porque siempre dice que la mujer es mala. Pero qué injustos, qué injustos. Qué injustos. La Iglesia siempre ha dicho que los dos pecaron, que los dos fueron tentados. Eva fue tentada primero y pecó primero. Y Adán cayó igual. Fue tentado igual y cayó igual. ¿Qué les dijo Dios? Podéis probar de todos estos árboles, menos... incluyendo el árbol de la vida, que sabéis que luego se identifica con la cruz. Por eso viene toda la tradición cristiana del árbol de Navidad, como árbol de vida. El árbol de Navidad, el abeto, simboliza la cruz. Significa el tronco de la verdad, del amor de Cristo. Las ramas significan las ramas de la Iglesia, los frutos de la vida. Y les prohibió comer del árbol del conocimiento o de la ciencia, del bien y del mal. Si coméis de ese árbol, conoceréis el bien y el mal. Era malo en sí comer de ese árbol. Era malo, era una maldad. En sí, lo que era malo era desobedecer a Dios.
Dios les pone esa prueba para comprobar su obediencia. Porque, hermanos, no podemos hacer nada sin obedecer a Dios. No podemos hacer nada pensando que somos más listos que Dios. No podemos hacer nada pensando que Dios nos engaña cuando nos pide algo. Al contrario, Dios no se equivoca. Dios es más listo que nosotros. Y si Dios nos prohíbe algo con su ley, si le hacemos caso, nos irá bien. Si no le hacemos caso, nos irá mal. Tarde o temprano. Por eso fue de grave desobediencia y de soberbia. La soberbia es pensar que uno está encima de Dios. Pensar que uno es más listo que Dios. Como Satanás. Que es lo que piensa. Es la raíz de todos los pecados. Por eso la raíz de todas las virtudes es la humildad. Que es la verdad. ¿Cuál fue el castigo de Adán y Eva? Los podía haber aniquilado, y aniquilado a todo ser humano. Pero gracias a la misericordia de Dios estamos tú y yo aquí. Descendientes de estos primeros padres nuestros, pecadores. Adán y Eva perdieron la gracia de Dios y el derecho al cielo. Fueron lanzados del paraíso terrenal que existió, realmente existió, terrenalmente. Claro que sí, por la zona de Oriente Medio, entre los dos mares, entre los dos ríos Tigris y Éufrates. Además el Señor puso un ángel con una espada, la espada de la verdad, que luego en la cruz simboliza como la espada clavada en el suelo, la misericordia. Y luego, cuando venga el Señor, en la segunda venida y definitiva, volverá con la espada de la verdad, que sale de su boca. Fueron lanzados del paraíso terrenal, sujetos a muchas miserias en el alma y en el cuerpo, y condenados a morir. Es decir, que el Señor, en vez de eliminarlos, el Señor, en vez de castigarlos eternamente, como hizo con los ángeles que desobedecieron, porque ellos tienen un entendimiento muchísimo más perfecto y definitivo y no se podían arrepentir, me atrevo a decir que el Señor lo que hizo fue desterrarlos a un purgatorio terrenal, que es el que estamos. Por eso es el valle de lágrimas, este mundo, que rezamos en el Salve, porque es un purgatorio. Este mundo no es sino un modo de existir que nos puede santificar, que nos prepara para el cielo, porque ahora mismo no estamos preparados nadie de los que estamos vivos para ver a Dios, ni para estar con Dios. Necesitamos purificarnos del pecado adquirido y del pecado cometido. Si Adán y Eva no hubiesen pecado, hubieran estado exentos de la muerte. Sí, perdón, si Adán y Eva no hubiesen pecado, tras una feliz estancia en este mundo, hubieran sido trasladados por Dios al cielo, sin morir, como hizo con la Virgen, para gozar de una vida eterna y gloriosa. Bueno, perdón, con la Virgen sí que murió, pero murió sin dolor. Fue un tránsito, como el que tenía pensado para Adán y Eva. ¿Eran estos dones debidos al hombre? Corregidme si me equivoco, por la ascensión de la Virgen, la asunción de la Virgen. Sí que muere, sí que muere. Perdonadme. Yo creo que sí que muere. Lo que pasa es la dormición de la Virgen, pero es una muerte especialísima. Una muerte sin ningún tipo de trauma. Una muerte totalmente, prácticamente inexistente. ¿Vale? Es un absoluto tránsito en el que no hay ningún tipo de dolor y ningún tipo de padecimiento. Creo que van por ahí los tiros, pero por favor os pido que me lo confirméis los que sepáis, aunque lo voy a mirar en cuanto acabe el vídeo. ¿Eran estos dones debidos al hombre? Los dones de inmortalidad, integridad, ciencia, etcétera. Evidentemente no, todo era un regalo, todo era un don. Estos dones no eran debidos al hombre, sino absolutamente gratuitos y sobrenaturales. Y por esto, desobedeciendo a Adán al divino mandamiento, pudo Dios, sin injusticia, privar de ellos a Adán y a toda su posteridad, a todos nosotros. Sin injusticia, Dios no es injusto, hermanos. Al contrario, es justo, es justísimo. ¿Es este pecado únicamente propio de Adán? ¿Es este pecado únicamente propio de Adán? Este pecado no es propio únicamente de Adán, sino que también es nuestro. Aunque de diverso modo. Nosotros no lo hemos cometido, nosotros lo hemos heredado. Es propio de Adán porque él lo cometió con un acto de su voluntad. Y por esto, en él fue personal, fue pecado personal en Adán. Es propio nuestro
porque habiendo pecado Adán en calidad de cabeza y fuente de todo el linaje humano, viene transfundiéndose por natural generación a todos sus descendientes. Y por esto es para nosotros pecado original. Hermanos, antes os he dicho, lo que hacemos con el cuerpo influye en nuestro alma. Lo que hacemos con nuestra alma influye en nuestro cuerpo. Si yo peco con mi alma o con mi cuerpo, daño el otro principio que me compone. ¿Cómo pues, si el primero de nuestros padres peca en alma y cuerpo, no va a quedar esa impresión en alma y cuerpo? ¿Y cómo no va a quedar transmitible a las siguientes generaciones? Nuestra carne humana está dañada por el pecado original. Por eso existen, me atrevería a decir, tantas enfermedades genéticas. Por eso existen tantas digamos, fallos y taras, que luego Dios aprovecha para sacar un bien mayor, evidentemente. Pero es cierto que nuestra carne está afectada por ese pecado de nuestro primer padre. No es cierto lo que decía Lutero, el hombre es pecado. No es cierto. Porque el hombre queda libre de ese pecado original en el momento del bautismo, aunque se lo transmite a su hijo, aunque él esté bautizado. Su hijo nacerá con esa marca, porque viene desde el primero de los padres y la primera de las madres. ¿Entendéis? Por eso, bautizar al hijo, nada más nacer, no es ningún perjuicio. Al contrario. El bautismo, ya lo veremos, ¿no? Pero es el primero de los sacramentos de iniciación cristiana. Se borra el pecado original. No es ningún perjuicio. Ya tendrá tiempo el hijo, a partir de los 7 años, cuando tiene uso pleno de razón, en el sentido de que puede diferenciar conceptos, verdades y mentiras, y puede dialogar con Dios, aunque ya desde antes pueden dialogar con Dios. Ya habrá tiempo para que se forme bien en la fe. Pero quitarle el pecado original, ¿qué perjuicio le va a hacer al niño? Ninguno, todo lo contrario. Es el mayor beneficio del bautismo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no como hacen algunos testigos de Jehová, por ejemplo, que bautizan sumergiendo sin más. En fin, no voy a entrar ahora en ese tema. En este... ¿Cómo es posible que el pecado original se transfunda a todos los hombres? Fijaos, es que va siempre el catecismo por delante de nosotros, siempre. El pecado original se transfunde a todos los hombres porque, habiendo conferido Dios al género humano en Adán la gracia santificante y los otros dones sobrenaturales, que hemos dicho antes, a condición de que Adán no desobedeciese, habiendo éste desobedecido, en su calidad de cabeza y padre de humano linaje, tornó la naturaleza humana rebelde a Dios. Es decir, que la naturaleza humana corpórea y espiritual, por ende también, quedó rebelde por naturaleza. La palabra naturaleza es lo mismo que sustancia, lo mismo que esencia, pero con un matiz. Es sustancia considerada como principio de operaciones, ¿vale? Cuando yo digo la palabra naturaleza, estoy diciendo esencia en el sentido de esencia considerada como con principio de operaciones. Entonces, nuestra naturaleza humana quedó rebelde, valga la redundancia, por naturaleza. Por naturaleza somos rebeldes. Me encanta que al rebelde, con B, se le revela con V, Dios. Son juegos de palabras que me encantan, ¿no? Son estas cosas que me regala Dios. Por esta causa, la naturaleza humana se transfunde a todos los hombres descendientes de Adán en estado de rebelión a Dios, privado de la gracia divina y de los otros dones. Por eso nacemos sin integridad, es decir, sin la sensualidad sujeta a la razón. Por eso nacemos sin inmortalidad. Por eso nacemos sin inmunidad. Y por eso nacemos sin ciencia, con ignorancia. Es decir, ya no tenemos a Dios hablándonos directamente como a ellos. Tenemos que esforzarnos y tenemos que pasar por la cruz, como el Señor, para conocer las verdades. Pero no olvidéis nunca, se ha puesto en negro la pantalla, no olvidéis nunca, feliz culpa que mereció tal Redentor. Qué maravilla de frase, ¿eh? Eso es para tatuársela también.
¿Qué daños nos ha causado el pecado original? Muy bien, aunque te bautices, queda en ti un daño. Es así. Los daños que nos ha causado el pecado original son la privación de la gracia hasta que te bautizas y luego, cada vez que vuelves a pecar, Dios no lo quiera, pero puedes confesarte para recuperar la gracia. La pérdida de la bienaventuranza, es decir, la pérdida de la felicidad, ¿no? El acceso a la injusticia, el acceso al sufrimiento, el acceso a la miseria. La ignorancia, la inclinación al mal, que también se llama malicia, y todas las miserias de esta vida, y en fin, la muerte. Todas esas consecuencias, hermanos, consecuencias no poco graves, ¿no? No poco graves. Normalmente se resume en ignorancia, malicia, fragilidad física, no ya solo a lo largo de la vejez, ¿no? O a lo largo de el recorrido vital, también el cansancio, también la pereza, todo esto, ¿no? La fragilidad. El hambre, cuando estamos mucho tiempo sin comer, estamos débiles, ¿no? Por eso tuvo tanto mérito el ayuno del Señor. Y por eso dice el Señor que solo estos demonios solo salen con ayuno y oración, solo. El que tenga oídos para oír, que oiga. Y aparte de la ignorancia, la concupiscencia, que es no tener sujeta la sensualidad a la razón, la ignorancia, la concupiscencia, la fragilidad, tenemos también la malicia. Por naturaleza, tendemos a la malicia. Ya un niño muy pequeñito sabe mentir. Y un niño muy pequeñito sabe hacer de rabiar a su hermano mayor o hermano pequeño. Y un niño muy pequeñito sabe ser injusto, ¿no? Bien, ¿contraen todos los hombres el pecado original? ¿Ustedes qué creen, señores? Sí, señor. Todos los hombres contraen el pecado original. Ojo. Excepto la Santísima Virgen, que fue preservada de Dios por singular privilegio en previsión de los méritos de Jesucristo nuestro Salvador. Este privilegio se llama la Inmaculada Concepción de María Santísima, dogma aprobado en 1848. Hermanos, esto es fundamental, que lo entendamos bien. La Inmaculada Concepción de María, la preservación de la Virgen María en su concepción del pecado original, fue un privilegio no adquirido por méritos de María. Fue un don que tuvo Dios hacia María. Fue un privilegio en virtud de la previsión de los méritos que tendría Jesucristo. Es decir, Dios Padre eternamente sabe cuáles van a ser los méritos de Jesucristo. Eternamente sabe cuál va a ser toda la historia de toda la creación. Y concede a María ese privilegio sabiendo que va a desencadenar en tales méritos. Y concede a María ese privilegio para que pudiese encarnarse el Hijo de Dios. A través de una sangre completamente santa. No pagana, ¿vale? ¿Podrían salvarse los hombres después del pecado de Adán? ¿Podrían salvarse los hombres después del pecado de Adán? Después del pecado de Adán, los hombres no podían salvarse. A no usar Dios la misericordia con ellos. O sea, fijaos, ¿eh? Es que claro, somos una criatura muy especialita. No somos como los ángeles, que son cada uno independientes de sí, que no pueden engendrar nuevos ángeles. Nosotros influimos en nuestras generaciones posteriores. Muchísimo. En la propia naturaleza de la carne, hermanos. Por eso hay pecados que se trasladan de generación en generación. Por eso hay quien consagra a todos sus hijos al diablo y toda su descendencia. Y tienen que hacer rituales de exorcismo para liberarse de esas cadenas. Por eso a lo mejor si tú tienes un pecado, y esto no me lo invento yo, escuchad al padre Gabriel Amorth, escuchad a exorcistas, a tantos que hay. Si tú tienes un pecado del cual no puedes salir, a lo mejor es que un antecesor tuyo, de hace X años, pues tuvo algún tipo de cercanía con algún tipo de rito satánico. No a lo mejor explícitamente satánico, pero el tarot es ya algo horroroso. Horroroso. Donde se meten influencias demoníacas, vestidas de ángel de luz, vestidas de espíritus celestiales, en tu vida. Entonces, hermanitos, no tengáis miedo. No tengáis miedo a las realidades sobrenaturales de la realidad.
Porque por encima de todas está Dios, que es bueno, que es sabio, que es amoroso, que es omnipotente. No tengáis miedo a entregar toda vuestra vida y todo vuestro corazón a Dios a través de la Iglesia, a través de un buen sacerdote de confianza. A mí me hicieron una oración de liberación en latín, muy antigua, y desde entonces me siento mucho mejor. Bendito sea Dios. ¿Podrían salvarse los hombres después del pecado de Adán? Si no fuese por la misericordia de Dios, no. ¿Cuál fue la misericordia que usó Dios? Ya acabamos, nos quedan 2 preguntas. ¿Cuál fue la misericordia que usó Dios con el linaje humano? ¿Cuál fue la misericordia que usó Dios con el linaje humano? La misericordia que usó Dios con el linaje humano fue prometer, desde luego, a Adán, el Redentor divino o Mesías, y enviarlo después, a su tiempo, para librar a los hombres de la esclavitud del demonio y del pecado. Porque, hermanos, no olvidemos, en el momento en el que el hombre desobedeció a Dios, de algún modo se hizo esclavo, obediente a Satanás. Y desde entonces Satanás es el príncipe de este mundo. Así lo llama Cristo en el Evangelio. El príncipe de este mundo. No el rey, porque es Dios el rey. El príncipe. Es decir, de todos los seres que no son Dios, el más poderoso. El más influyente. Por eso tenemos un enemigo, hermanos, fuerte. Tenemos un enemigo astuto. Tenemos un enemigo poderoso. Y tenemos un enemigo que nos odia. A nosotros y a Dios. Pero tenemos un rey y un capitán, como decía San Ignacio, mucho más fuerte, mucho más poderoso. Pero su fortaleza y su poder no procede de la mentira, ni procede de la seducción, ni procede de la ostentación. Su fuerza procede de la mansedumbre, procede de la humildad, procede del incluso ser despreciado y seguir amando, procede de su amor y de su corazón. ¿A cuál de los 2 señores quieres servir, hermano? ¿Hermana? Y es que a Adán y a Eva Dios les prometió un redentor. Y de ti, mujer, saldrá aquel que librará a mi pueblo. Tú aplastarás la cabeza de la serpiente. Por eso el demonio siente más humillación con la Virgen que con Dios. El demonio siente más humillación con la Virgen que con Dios. Porque Dios es Dios y Él lo sabe, y Él sabe que no es más. Pero una criatura que le pueda vencer a Él, no puede. Por eso si nos encomendamos a la Virgen, estamos bien seguros. Bien seguros. ¿Quién es el Mesías prometido? El Mesías prometido es Jesucristo. Como nos enseña el segundo artículo del credo. ¿Cuál es el segundo artículo del credo? Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. En el próximo vídeo veremos este siguiente capítulo 3, que es un poquito más de una cara. Y tengo muchas ganas de verlo, la verdad. Por cierto, os voy a dar como nota al pie la razón por la cual la Biblia, una vez más, no es machista, ¿vale? Es que viene de la costilla de Adán. ¡Ay, madre mía, qué horror, qué machista es la Biblia! ¡Qué ignorante eres tú! Porque fíjate cómo es el Señor de sabio, que es más sabio que tú y que yo, que quiso que hubiese 2 relatos de la creación en la Biblia, que nunca has cogido una Biblia y te has puesto a leerla. ¿Tú qué criticas tanto a la Biblia? ¿A que no lo has hecho? Pues que sepas que en la Biblia tenemos, sí, 2 relatos de Dios. Uno que sí, que procede de la costilla de Adán, y otro que los 2 proceden del barro. ¿Sabes lo que significa eso? Perdona que hable así,
Pero es que siento indignación. Porque, criticar lo que no se conoce, a mí me pasa a veces. Y es una injusticia grande. Le pido perdón a Dios por ello. Y a las personas a las que haya podido dañar. Significa, con el primer relato, Dios nos quiso decir que hombre y mujer son la misma carne, la misma unidad, la misma dignidad, la misma creación de Dios, la misma criatura. Y por supuesto, llamadas a reencontrarse, llamadas a compartir sus seres, llamadas a compenetrarse, llamadas a abrazarse, llamadas a, haciendo todo eso, engendrar nueva vida. ¿Y sabe lo que significa que los dos proceden del barro? Que los dos procedemos del Big Bang. Que estamos hechos no solamente de la misma carne y dignidad, sino que encima estamos hechos de materia. Y que somos seres materiales. Y el que diga que somos angelicales está en un error. Somos seres carnales, pero espirituales también. Por eso decía un profesor mío maravilloso, decía que el hombre es como un ser fronterizo que está entre el mundo y Dios. De hecho, si os dais cuenta, toda la historia de la filosofía, cuando se abarca en los campos de saber, siempre tiene tres grandes áreas de conocimiento. El universo, material e inmaterial, todo lo que sea creación. El creador, todo lo que no sea universo. Y por último, el yo. El yo, el cómo es el conocer. Ya la propia realidad de todo lo real es de algún modo trinitaria para nosotros en nuestra mente. También además tenemos pensamiento, sentimiento y acción. En fin, hermano, me ha encantado traeros este capítulo del catecismo. Se ha quedado ultra largo, me da igual. El que quiera verlo entero, bendito sea Dios. El que quiera ver un minuto, bendito sea Dios. El que lo quiera ver del tirón, bendito sea Dios. El que lo quiera ver a trozos, bendito sea Dios. Cada uno elija. Podéis dejar un like, podéis dejar cualquier comentario, podéis compartir este vídeo, podéis verlo todas las veces que queráis hasta que alguien lo elimine, que no voy a ser yo. Y podéis, por supuesto, suscribiros al canal si os apetece. Y si activáis la campanita que hay al lado del botón de suscribirte, cada vez que suba un vídeo os aparecerá, en el móvil o en donde sea. Es una manera de saber antes que nadie, pues que he subido vídeo. Y tengo un montón de vídeos en mente y en el corazón, así que os pido que os acordéis de mí en vuestras plegarias para que el Señor no permita que venzca en mí la pereza, ni la fragilidad, ni la falta de amor, en definitiva, ni de compromiso con Él. Me encanta traeros estos vídeos y es el Señor el que me impulsa y el que me fortalece para hacerlo. Porque no es fácil, hermanos, no es fácil dar la cara. Pero el Señor da la fuerza y os animo a que lo hagáis en vuestros ambientes. Recordad siempre la frase de San Francisco de Asís. Hay que evangelizar incluso usando la palabra. Si no salen las palabras, tranquilos, haced lo que tengáis que hacer, simplemente. Amando, amando, amando. A Dios y al hermano, a Dios y al hermano. A Dios en el hermano, al hermano en Dios. Y como os digo siempre, que Dios os bendiga, que la Virgen os guarde en este día y ellos suplan en vosotros lo que a este vídeo le falta. Amén.